Sean bienvenidos y bienvenidas mis estudiantes del sexto grado del presente año 2021. Y a continuación les he creado este video para poder mejorar la comprensión de los contenidos que vayamos estudiando durante el presente año escolar. Tenemos la generalidad del Centro Escolar Barrio del Centro, código 10.915. Esta es la primera guía de aprendizaje y corresponde a la guía de aprendizaje fase 1, semana número 1. Como primer punto tenemos las generalidades, nivel educativo, sexto grado de educación básica, sección, acá ustedes van a completar el espacio respectivo, asignatura lenguaje y este es el primer contenido del programa de estudio. Docente, ahí van a escribir el nombre del docente respectivo. Y esta primera guía es para las clases correspondientes del 1 al 5 de febrero del presente año 2021. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas. Pasamos como punto número 2 a las actividades de inicio. Y lo primero que vamos a hacer en nuestro cuaderno de lenguaje es rotular la unidad número 1, que se titula de la siguiente manera: nos comunicamos. Acá en la unidad vamos a poder hacer algún dibujo alusivo a la unidad. Vamos a enfocarnos en esta primera unidad en el área de la comunicación. Entonces acá podemos hacer un dibujo relacionado a la comunicación. Tenemos los objetivos para esta primera unidad, que son 2, y dicen de la siguiente manera. Literal A o primer objetivo: comunicar de forma oral y escrita diferentes mensajes en el contexto escolar y familiar, aproximándose al registro culto o especializado y utilizarlo en el registro coloquial, tomando en cuenta la situación comunicativa y manifestando respeto por sus interlocutores e interés en la corrección y variedad de su vocabulario. Localizar información en libros de consulta como diccionarios, enciclopedias y guías telefónicas, manifestando seguridad e interés para desenvolverse eficientemente en actividades escolares y familiares. Básicamente, si observamos el primer objetivo, se centra en la parte de la comunicación oral y escrita y en sus diferentes manifestaciones. El punto número 2 de la unidad o el objetivo 2 se centra en diferentes libros de consulta que vamos a ver durante esta unidad, tales como los diccionarios, las guías telefónicas y las enciclopedias. A continuación, comparto con ustedes una reflexión para esta primera guía de aprendizaje que dice de la siguiente manera: el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Y esta es una reflexión de un señor llamado James Chumes. Muy bien, ¿qué nos da a entender la reflexión? Pregunto. Pensemos unos minutos, unos 5 segundos. El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Muy bien, se refiere a que para ser un buen líder debemos de ser buenos comunicadores. El arte de la comunicación es el lenguaje en el que habla una persona líder. ¿Quién es una persona líder? Es aquella que coordine, que dirige a un grupo de personas para realizar diferentes actividades con una finalidad determinada. Si nosotros queremos ser buenos líderes, tenemos que sabernos expresar. Tenemos que poder comunicarnos con los demás. ¿Cómo? Respetando sus limitantes, ¿verdad? Respetando su manera de pensar, aunque a veces sean contrarias a las nuestras, es decir, siendo tolerante, por poner algunos ejemplos. Pasamos ahora a el objetivo para estas clases y dice de la siguiente manera: escribir textos aproximándose al registro culto o especializado, mostrando interés en la corrección y la variedad de vocabulario y respeto por sus receptores. Quiere decir que pretendemos lograr en esta primera guía de aprendizaje que nosotros podamos escribir textos aproximándonos a un registro culto o especializado, mostrando interés en la corrección y en la variedad de vocabulario que tenemos. Ese es nuestro objetivo para esta primera guía. Y para ello tenemos como primera actividad una actividad que se llama actividad de exploración de saberes previos, que es para saber qué ustedes conocen o qué han escuchado acerca del contenido que vamos a estudiar. Y dice de la siguiente manera: dibuja y colorea o recorta y pega. Esto es según
como ustedes lo hagan desde casa, ¿verdad? Si van a dibujar y van a colorear, o si ustedes han impreso, pues pueden recortar y pegar las ilustraciones en su cuaderno de lenguaje. En tu cuaderno dice las ilustraciones. Luego completa en el espacio respectivo, usando el tipo de lenguaje solicitado. Guíate por el ejemplo. Observemos acá. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Verdad? Yo sé que muchos ya dijeron el nombre. Veamos cómo vamos a completar esto. Este es el ejemplo. Dice, en México le llaman guajolote. Vean qué interesante. Nosotros acá los salvadoreños le decimos como chumpipe o también le podemos llamar jolote. Ahora bien, en lenguaje culto, el nombre de este animalito es pavo. Entonces podemos ver una diferencia entre estos dos tipos de lenguaje, ¿verdad? Y el lenguaje culto. Ya vamos a ver más adelantito que cuando hablamos de estos tipos de lenguaje, así como que en México a este animalito se le dice de una forma, que en nuestro país se le dice de otra, a eso se refiere o se le llama lenguaje coloquial. Muy bien, avancemos a la siguiente presentación. Observamos acá, esto es lo que ustedes van a llenar. Acá hay un solo cuadrito, pero ustedes van a hacer dos, uno para cada ilustración. Enfoquémonos en este de acá. En México le llaman, tendremos que investigar cómo le llaman en México a esto que estamos representando acá. Nosotros le decimos, es decir, en El Salvador, ¿cómo le decimos acá? Y en lenguaje culto, ¿cómo le llamamos a este dibujo que estamos, o a esto que estamos representando acá? Lo mismo vamos a hacer con este animalito que tenemos acá. Van a investigar cómo le llaman en México, cómo le decimos nosotros acá los salvadoreños y en lenguaje culto cuál es el nombre de este animalito. Muy bien, y con eso finalizamos las actividades saberes previos. Voy a indicar qué es lo que vamos a ir escribiendo o anotando en nuestro cuaderno de lenguaje. Vamos a anotar primeramente guía de aprendizaje, fase 1, semana 1. Así va a ser para todas las guías y vamos a identificar la fase y la semana. Después de eso vamos a anotar el sexto grado de educación básica, la sección, y acá en vez del docente van a anotar su nombre completo. Después vamos a hacer la unidad número 1, nos comunicamos. Los objetivos de unidad no se van a copiar en el cuaderno, solo es para leerlos. Después de la unidad número 1 nos comunicamos, vamos a copiar la reflexión, luego el objetivo de las clases, luego anotamos actividad de exploración de saberes previos, no hay necesidad que escriban en qué consiste, solo actividad de exploración de saberes previos. El ejemplo no es necesario que lo copien tampoco, solo escribimos esto y luego hacemos los dos ejercicios de la actividad de saberes previos, que es este y este, es decir, serían dos dibujos los que van a colocar y dos cuadritos los que van a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora avanzamos a las actividades de desarrollo y el contenido para esta primera guía de aprendizaje son los registros lingüísticos, coloquial, culto y especializado. Leamos la información que he seleccionado para este primer contenido. Y dice de la siguiente manera. En todas las naciones y espacios geográficos determinados existe una lengua expresada en los diccionarios, en la escuela y en actos oficiales. Este tipo de lengua o registro lingüístico recibe el nombre de lenguaje culto, es decir, el lenguaje que utilizamos en los diccionarios, en las enciclopedias, en instituciones oficiales, en actos solemnes, a ese se le llama lenguaje culto. Ahora bien, por otra parte, el lenguaje coloquial, aquí está lo que les mencionaba anteriormente, es el que utilizamos para conversar informalmente con nuestros semejantes. Se distingue del culto y del especializado, ya vamos a ver más adelante en qué consiste el lenguaje especializado, porque en ellos se emplean palabras propias de las ciencias, del arte y registro estandarizado en diccionarios y obras literarias de autores de renombre. Pensemos ahorita en algunos autores de renombre. Ajá, ¿en cuáles han pensado? Bueno, avancemos. El lenguaje coloquial surge por motivos geográficos, sociales y estilísticos. Acá podemos rescatar que el lenguaje coloquial es el que utilizamos para conversar de manera informal. Aquí podemos utilizar
palabras que no son propias de un diccionario, de una enciclopedia, no que son propias del lugar geográfico o de los hábitos que como personas tenemos, ¿verdad? Ahora bien, dice que porque en ellos se emplean palabras propias de la ciencia, es decir, en el lenguaje culto y especializado se emplean palabras propias de la ciencia, del arte o de un registro estandarizado en diccionarios, mientras que en el lenguaje coloquial no. Veamos ahora algunos ejemplos. Ejemplos del lenguaje coloquial. En el área social, son los cambios relacionados con el grupo social al que se pertenece. Ejemplos, busco, pegue, chamba. Cuando hablemos de esto, en este caso se refiere a ¿qué? Al trabajo. Hay países donde cuando mencionamos la palabra se busca, pegue o chamba, se refiere a que están buscando trabajo. Aunque puede ser que en nuestro país estas palabras tengan otro significado, o puede ser que en un municipio, en un lugar, tengan un significado propio y en otro lugar tenga otro significado. Entonces, por eso son lenguaje coloquial. Le pegaron en la tetunta, en la chorontoca. Cuando hablamos acá de tetunta o chorontoca, que son palabras bastante graciosas, ¿verdad? Nos hacemos referencia pues a la cabeza, ¿verdad? Entonces, en este caso es un lenguaje coloquial porque sabemos que no se llama tetunta ni chorontoca, ¿verdad? Se llama cabeza, pero que son palabras que por pertenecer a un lugar específico o que por hábito, ¿verdad? Se practican. Entonces, a eso se le llama lenguaje coloquial. Ahora bien, también tenemos lenguaje coloquial referente a la parte geográfica. Son los cambios que tienen relación al lenguaje usado en un espacio geográfico determinado, perteneciente a una cultura o subcultura. Ejemplos. Voy a ir a ver qué hacen estos cipotes. ¿Y qué significa cipotes en nuestro país? Ah, significa niños o niñas y niños. Entonces, la palabra cipotes es un ejemplo de un lenguaje coloquial utilizado por un área geográfica determinada. Ahora que ya definimos en qué consiste el lenguaje coloquial, vimos que el lenguaje culto es el que está en los diccionarios, en las enciclopedias, el que se utiliza en actos solemnes, etc. Vamos a pasar a ver qué consiste el lenguaje especializado. Interesante la palabra. Y dice de la siguiente manera. Lenguaje especializado. El lenguaje especializado es un conjunto de vocablos y expresiones relacionadas con las diversas actividades de las personas. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje especializado es un conjunto de palabras que se utilizan en diversas áreas o temáticas de la sociedad. Puede ser que sean términos que se utilicen en el fútbol, en la agricultura, en el área de la medicina, en el área de la economía, en el área de la contabilidad, en el área de la salud, etc. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el fútbol utilizamos lenguaje especializado. Algunos de los términos que entran dentro del lenguaje especializado en el área del fútbol son portero, gol, penalti, gambeta, tiro libre, balón, etc. En el área de la agricultura, por ejemplo, tenemos algunos términos. Semilla, abonos, forraje, injerto, cuma, azadón, etc. Y aquí podemos hablar de más áreas, ¿verdad? Donde en esa área específica, pues, si nos vamos, por ejemplo, en el área educativa, hay algunos términos que nosotros los docentes en cuanto a la planificación didáctica manejamos y que a veces no expresamos a los estudiantes. Dentro del lenguaje especializado de nosotros los docentes podemos mencionar términos como currículum, programa de estudio, pedagogía, psicopedagogía, indicadores de logro, contenidos actitudinales, procedimentales, etc. Son términos que entran dentro del lenguaje especializado de nosotros los docentes. Muy bien, avancemos. ¿Cuál es la actividad para este tema o para este contenido? Actividad de contenido. Analiza los párrafos siguientes y anota al final de cada uno el registro lingüístico utilizado, ya sea si es coloquial, culto o especializado. Acá voy a definir qué es lo que vamos a copiar de las actividades de desarrollo. Vamos a escribir el contenido conceptual, registros lingüísticos, coloquial, culto y especializado, ¿verdad? Luego vamos a escribir las definiciones. Este párrafo de acá es para la definición del lenguaje culto, lo vamos a escribir. Luego esta parte de acá es para la definición del lenguaje coloquial y cuál es su diferencia con el lenguaje especializado o con el lenguaje culto, lo vamos a copiar también.
Los ejemplos de lenguaje coloquial no los vamos a copiar porque ya está un ejemplo en la parte de la actividad del contenido. Estos ejemplos no es necesario copiar. Luego, el concepto de lenguaje especializado, sí. Todo lo que sean conceptos, definiciones, las vamos a copiar en nuestro cuaderno. Lenguaje especializado, vamos a copiar en el cuaderno. Los ejemplos de lenguaje especializado, ¿verdad? Que en este caso hay dos, solo pueden hacer uno. Hay que hacer la ilustración también o podemos, si tenemos impresa la guía, recortar y pegar. Pueden agregar los dos o si no, seleccionar uno de estos dos ejemplos para que lo tengan en su cuaderno de apuntes. Luego, en la actividad del contenido, esta sí la vamos a copiar en el cuaderno. Vamos a copiar estos dos párrafos y a la par le vamos a escribir la respuesta. ¿Qué tipo de lenguaje o de registro lingüístico hace referencia? El A, por ejemplo, dice, la fotosíntesis es el proceso por el cual los vegetales verdes utilizan la energía de la luz del sol para llevar a cabo una serie de reacciones químicas, por las cuales transformamos el dióxido de carbono en azúcar simple. Ahí van a notar ustedes en el espacio respectivo si es lenguaje coloquial, culto o especializado. Luego en el segundo párrafo. En el rancho eran 4. Tules, el tata, Lachón, su mamá, y el robusto hermano Lencho. Siempre María estaba a un grado debajo de los suyos. Cuando todos estaban serios, estaba llorando. Cuando todos sonreían, ella estaba seria. Servía para buscar huevos, para lavar trastes, para servir. Y este es un fragmento del cuento La Petaca, que está en una obra literaria llamada Cuentos de Barro, y es del autor Salvador Salazar Arrué, conocido como Salarrué, que fue un escritor salvadoreño. Y en el C dice, redacta un ejemplo de lenguaje especializado. Este lo van a hacer ustedes. Entonces la actividad del contenido sí la vamos a copiar y la vamos a responder en el cuaderno. Y bueno, llegamos a la actividad de finalización o la tarea para esta primera guía de aprendizaje, que dice de la siguiente manera. Lee detenidamente el siguiente cuento. Luego realiza la ilustración en tu cuaderno y responde las preguntas que se plantean. Ojo, dice lee. No es necesario que copiemos el cuaderno, el cuento en el cuaderno. Solo la vamos a leer y vamos a responder las preguntas que están después de la lectura. Y dice el cuento de la siguiente manera. Tío Coyote y Tío Conejo. Veamos, acá está la ilustración. Ah, pues, otra vez, se encontraron Tío Coyote y Tío Conejo a la orilla de un zapotal. Vamos a comer zapotes, dijo Tío Coyote. Le dijo a Tío Conejo. Pero Tío Coyote ya andaba roncero, tenía hambre, pero maliciaba del Tío Conejo. Vamos, hombre, hay que ser resuelto. Están toditos maduros. Y vea qué ricos. Vamos, pues, le dijo al fin Tío Coyote. Entonces, como usted no puede subirse a los palos, se queda abajo y yo me subo arriba y se los voy aventando. Vamos a la última presentación. Y así fue. Tío Conejo, ligerito, se encaramó a un zapote bien cargado. Allí cortó los más maduros y se los comió. Ahora le toca, tío. Ahora abra la boca, que ahí le va uno bien madurito. Y diciendo esto, cortó un zapote sazón, bien duro, y se lo tiró. El tío Coyote, creído, abrió la bocota, esperando lo suave y madurito. Y ¡paz! Le cayó pesado y le quebró algunos dientes. ¡Qué carrera otra vez la del tío Coyote! Con todo el hocico golpeado y sin dientes, y Tío Conejo, muerto de risa, le gritaba desde arriba del palo. ¡Adiós, Tío Coyote, dientes quebrados! Muy bien, y acá finaliza este cuento, que es de un autor llamado Pablo Cuadra, que es un escritor nicaragüense. Y tenemos las preguntas planteadas para esta lectura, que son las siguientes. 1. ¿Qué tipo de registro lingüístico se ha usado en el cuento? Van a escribir la respuesta y la van a explicar. 2. ¿Consideras correcta la actitud de Tío Conejo hacia Tío Coyote? Justifica tu respuesta. Si colocan sí o no, van a justificar su respuesta. Y la 3 y última pregunta.
Investiga y escribe en máximo 5 renglones de tu cuaderno en qué consiste el lenguaje poético, ¿verdad? Entonces, esta sería la tarea para esta primera guía de aprendizaje. Esperamos que podamos aprender mucho. Iniciamos identificando los tipos de lenguaje, que son el tipo de lenguaje culto, coloquial y especializado, y adaptándolo a algunos textos, a algunas narraciones, ¿verdad? En este caso hemos utilizado la de Tío Coyote y Tío Conejo. Gracias por la atención prestada. Este será nuestra aula virtual de la materia de lenguaje para el 6º grado, ¿verdad? Donde estaré subiendo las explicaciones de algunos contenidos de las guías de aprendizaje durante el presente año escolar mediante la modalidad virtual. Esto sería todo y nos vemos hasta la próxima explicación de una guía en este espacio virtual. Hasta pronto.